Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en las reflexiones de existencia y escritura. Estoy lista, mi querido Marco Cherem, Alina. Me da gusto que estén aquí acompañándome, como siempre, los lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y vamos a empezar con esta sesión que está relacionada con el yo ideal, cómo diseñar ese yo ideal. Y también eh, adentrarnos, sobre todo, en las profundidades de la imaginación, porque creo que ahí es donde empieza de alguna manera a crearse, a desarrollarse, a, a salir a flote este ideal que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es un ideal que se va construyendo no solo por un deseo, como se podría considerar, no se va creando solo por la idea de querer ser mejores, que luego ahí le metemos una cuestión moral. Ni siquiera creo que el yo ideal se construya con plena conciencia. Y ahí es donde nos vamos a detener. Veo que ya nos estamos reuniendo, ya estamos algunos tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, les agradezco mucho, Lupita Castillo, que andas por aquí también. Gracias a mi querido amigo Edgar Reza. Me encanta que ande por acá porque luego no le toca. ¿Quién es más por acá por Instagram? Jimena, Diana, ya nos estamos reuniendo todos poco a poco y no me voy a tardar más, porque ya últimamente les he dicho que en estas charlas voy a entrar más directo al grano, llevamos 2 minutos y vamos a generar puntualidad en nuestros encuentros y en nuestras reflexiones. Lun Rubalcaba, hola, ¿cómo estás? Maicha, qué gusto que estés aquí, Culiacán presente, mis amigos de Culiacán, la tierra que me vio nacer. Y voy a hablar un poquito ahorita, ahora que me recordó Maicha, Culiacán, porque quiero empezar con eso. Ya sabes que a mí me gusta compartirme contigo y por eso yo le llamo charlas de existencia y escritura, porque para mí la existencia es la escritura y la escritura es la existencia, a veces aunque no se lleve de manera literal, es decir, aunque no tenga que estar escribiendo, me estoy escribiendo todos los días, sobre todo con el tema de hoy que está relacionado con el yo ideal. Entonces, en lo que nos vamos juntando, aquí ya llegó mi querida Sonia de Tlaxcala, Karen Covarrubias, que también parece que está llegando, y ya estamos lo suficientes como para empezar juntos desde Instagram y desde Facebook. Les decía esto de Culiacán, porque a mí me gusta compartirme contigo y los ejemplos que yo doy por lo regular, al referirme a historias de vida, casi siempre parto del mío porque es material de primera mano y la verdad es que yo, si en algún momento no me funciona algo de lo que te comparto, también te lo digo para que conozcas que no todas mis historias en la vida son historias de éxito, no todas mis historias están vinculadas con el yo ideal. Ojalá así fuera, pero parte de ir construyendo al yo ideal tiene que ver también con las historias de fracaso, con las historias de frustración, y que a veces parecería que eso nos aleja de nuestra percepción de ese yo ideal. Entonces te decía, al respecto de Culiacán, que ahí es donde yo nací, en la tierra de Culiacán. Cuando yo nací en Culiacán, yo nací, y a lo mejor algunos ya lo saben seguramente, y los que no, déjenme recordarles un poquito esta anécdota, porque ya la compartieron en las redes sociales, pero quiero irla uniendo y la voy a estar retomando a lo largo de esta sesión sobre el yo ideal o cómo voy creando el personaje de mí misma o de mí mismo. Fíjate que cuando yo nací en Culiacán, yo nací con, bueno, a mí me pusieron dos nombres, por si no lo sabías. Yo me llamo Brenda Glafira Rocha Monarres y también por si no lo sabías, no es seudónimo, porque también me han preguntado, es un seudónimo Glafira. No, Glafira es mi segundo nombre. Sin embargo, debo confesar que yo anteriormente me avergonzaba de ese nombre. ¿Por qué me avergonzaba de ese nombre?
porque no pertenecía al ideal que yo quería cuando era una niña. Incluso los niños tienen un ideal. El ideal cuando yo era niña no correspondía a tener un nombre extraño, porque cuando a mí me mencionaban en la lista de la escuela, como ya creo que ya les había dicho, yo rápido me adelantaba para que nadie supiera mi segundo nombre, porque ese segundo nombre no iba con esa idea que yo tenía de mí misma, ni en siquiera en sueños. O sea, yo creo que si yo a esa niña le hubiera dicho después vas a usar tu segundo nombre, no me lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque esa niña, Brendita, porque así, todavía mi abuelita me dice así, Brendita, mi madre también a veces, eh, tenía una construcción de sí misma que correspondía con ese nombre, un nombre mucho más común, un nombre que podía ser aceptado. Entonces, si te fijas, aquí ya voy dándote ciertos lineamientos o ciertas palomitas para que vayas anotándolas de cómo vamos construyendo ese yo ideal. El yo ideal, si se va construyendo alrededor de la idea que tenemos del yo social, si le podemos llamar así, o del yo obligado o del yo del deber ser. Lo que significa es que ese yo lo vamos construyendo con referencia, diría Heidegger, a nuestro ser en el mundo. ¿Cuál es nuestro ser en el mundo? O, como diría Jean-Paul Sartre, nuestro coeficiente de adversidad, donde yo fui arrojada, es decir, en Culiacán, hablando español norteño, mexicano norteño más bien, y donde llamarse Glafira iba a ser producto de bullying, ¿ok? También igual, para pertenecer al ideal en ese tiempo, yo recuerdo, ya me voy más acá a la adolescencia, por ejemplo, mi yo ideal era corresponder a, a las características físicas y estéticas de una mujer de esa época, de ese momento y de esa ciudad. Esto es importante para cómo nos vamos construyendo como ideal. No estamos desligadas de eso ni desligados de nuestro contexto. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y por eso es que te estoy contando esta historia. Recuerdo en mi adolescencia yo quería ser modelo. Era algo que también después, cuando decidí hacerme escritora, ocultaba muy recónditamente como un secreto oscuro de mí misma y que ahora ya no me avergüenza de ninguna manera, porque es respetar a ese ideal que yo tenía como niña, como adolescente. Y también quiero que anotes eso si lo quieres anotar. El ideal, como te fijarás, va moviéndose alrededor de la sociedad, del contexto en el que te vas desenvolviendo. Por supuesto que Brenda, que como te decía, ese es mi primer nombre, viviendo en Culiacán, teniendo alrededor de 16 años, quería corresponder a la estética también que ahí se estaba viviendo. Entonces, ¿qué pasaba conmigo en ese momento? La verdad, si te soy súper honesta, jamás creía que iba a estudiar literatura como primera carrera, o sea, jamás, ni psicología, ni filosofía, no me venía eso por aquí. Pero sí quería ser modelo y estudiar comunicación social. Sí, hice un semestre de comunicación social, pero me salí. Lo cual decía de mí que yo iba construyendo otra vez ese ideal de mí misma al respecto de la moda que se estaba viviendo. Ese es otro rasgo. ¿Cuál era la moda? En mi contexto, pues andar en las pasarelas, según yo, ¿no? Y por supuesto hice todo lo que tenía que hacer para pertenecer a ese ideal que Brenda tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Incluso pues sí fui modelo un tiempo, muy extraña esa época, porque por fortuna, debo decirlo ahora, por fortuna, porque eso era más o menos cuando tenía alrededor de 15, 16 años, me llevó a estudiar teatro y del teatro me brinqué a la literatura. Ese fue el enlace que yo hice. ¿Qué pasó cuando yo me cambié del contexto en el que estaba, queriendo pertenecer estéticamente a las características femeninas de las chicas que estaban en mi contexto?
yo hacía todo para pertenecer ahí. Entonces, al tener ese ideal, yo iba en busca de él, pero tú también lo has hecho. Creemos que el ideal surge de la nada, no surge de la nada, el ideal se va construyendo. Sin embargo, si no tomamos conciencia de él, el ideal se construye alrededor de todo esto que te estoy diciendo. Si yo no tomo conciencia y voy más allá de lo que la sociedad me está exigiendo, mi ideal, y lo voy a decir así, es falso. Es falso porque no es mío, se fue construyendo. Aunque somos seres en relación, hay en medio de esta relación una elección y esa elección la tomo sobre todo cuando tomo conciencia de mí misma. Entonces, ¿qué significa? El hecho de que no tenga conciencia no implica ni me exime de no elegir, porque no elegir es elegir. Entonces, de alguna manera estoy tomando esas elecciones no conscientemente. Entonces, quiero pertenecer al ideal que me están regalando en la televisión, ahora en las redes sociales. ¿Y qué hago? Creo que ese es mi ideal. Y ahí es donde yo te digo, hay un ideal falso. Aguas con ese ideal porque sí voy a ir detrás de él, voy a creer que soy ese ideal, me voy a comprar la idea y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que me ocurrió a mí, que cuando yo siendo un adolescente, porque te estoy contando mi historia también, me voy a, a estudiar teatro, teatro juvenil, recuerdo, con el gran maestro Jorge Cázares, y lo que hice yo ahí fue, recuerdo muy bien, adentrarme a la literatura, sobre todo al teatro. Empezamos a uno de los primeros montajes en los que yo participé a esa edad, aprox 15 años, tendría, sí, sí, como 15 años más o menos, fue El sueño de una noche de verano. Entonces, cuando yo empecé a leer a Shakespeare, empecé a leer El sueño de una noche de verano, fui Hermia, uno de los personajes principales, debo jactarme de eso, mi universo se transformó. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi yo ideal ya no era ser modelo, ya no quería pertenecer a ese rubro, ya no me molestaba tanto que me llamaran Glafira, ¿ok? Porque tenía un maestro que me llamaba Glafira. El maestro que me llamaba Glafira, y fue ya después de teatro, me brinqué a letras, a estudiar letras. Bueno, estudié un semestre, como te dije, de comunicación social, todavía con esta idea de pertenecer. Te estoy hablando, las fechas pueden empalmarse, pero es más o menos por ahí. Eh, Recuerdo que un querido maestro mío, que a lo mejor lo identificas, Elmer Mendoza, el escritor de Sinaloa, me decía Glafira. Y para mí era como raro, pero ya no era, ya no me provocaba vergüenza. ¿Por qué? Porque mi ideal se iba cambiando. Entonces, lo que te estoy comentando a través de mi propia historia, para que tú también reflejes esto en la tuya, es cómo vamos moviéndonos a través de esta idea, de lo que se está viviendo en nuestro contexto para poder ir creando nuestro ideal. Entonces, aquí hay un punto importante. El ideal no es estático. Creemos muchas veces que el yo ideal solo va a estar inamovible y voy hacia él y voy a toda velocidad. Espérate, no, no es así. Ese es un rasgo importante. Es un rasgo importante porque si tú te das cuenta que es un yo ideal al que vas así como voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito, o sea, porque a veces eso pasa por lograr el ideal, no me importa joderme a los que están a los lados, es que ese ideal por lo regular, no estoy diciendo que todo el tiempo, y estoy hablando con base en mi experiencia, es un ideal que compraste, tal cual, que lo compraste, no necesariamente porque llegara alguien y te lo vendiera, de algún modo sí, y dijiste, ese es mi ideal. No lo cuestionaste. Esa es otra característica para que te des cuenta si tu ideal es auténtico o no es auténtico. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Has cuestionado ese ideal o solo lo compraste tal cual y no preguntaste si venía defectuoso o no? Eso me pasó a mí en la primaria, en la secundaria. Todavía recuerdo estudiando comunicación. Me costaba trabajo cuestionar ese ideal. Me costaba trabajo. Entonces pregúntate a ti misma y a ti mismo,
¿Has cuestionado ese ideal para saber si corresponde o no corresponde con lo que estás y con lo que estás haciendo? ¿Sí? Ese es un punto importante para que veas, y a lo mejor esto te va a dejar muy confundido o confundida, y yo te diría genial, genial, porque esto se liga con la sesión anterior, que si no la has visto, métete a mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Glafira Rocha, y ahí está la sesión pasada al respecto de cómo incomodarte, permitirte esta confusión de decir, estoy dudando del ideal que siempre he creído, de la idea de éxito que a mí me han mostrado, esa es mi idea. Ok, me voy a detener aquí para decirte que durante varias de las sesiones he tratado de compartirte sobre todo mi idea del yo, porque estamos hablando del yo ideal, que está vinculada con el existencialismo y con la filosofía budista, porque ahí, si quieres ver este programa, muy de comerciales ahora, si quieres ver el programa de budismo y existencialismo, también está en mi canal de YouTube. Pero te lo digo por si quieres abundar más en ello. Voy a pasarlo nada más de largo, pero muy brevemente te diré, el yo que yo te he compartido, fíjate, el yo que yo te he compartido, está vinculado con un yo en movimiento que es inasible, que no podemos agarrar, porque de alguna manera, nos dice Jean-Paul Sartre, es un yo que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque está en continuo cambio. Pero esto concuerda con lo que se dice en la filosofía budista al respecto del yo. Y estoy muy de acuerdo con ello. Entonces, podrá estar bien confundido y más decir, a ver, Glafira, ¿hay un yo ideal o no hay un yo ideal? Y si se mueve, ¿cómo es que estamos hablando del yo ideal? Ok, aquí hay algo importante y es que efectivamente el yo se está moviendo constantemente y por lo tanto no me determina. Aunque yo tenga una idea de yo ideal desde estas perspectivas, tanto del budismo como del existencialismo, el yo no se puede atrapar y no hay un yo estático que me determine. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, para poder existir como seres en el mundo o como seres arrojados en el samsara, como se dice en el budismo, lo que necesitamos es vivirnos a través de la ilusión del yo. ¿Qué es la ilusión del yo? Esto que estamos hablando. El yo de fantasía que nosotros creemos que nos determina y que es inamovible. Y es donde yo quería compartirte esto, que es lo que te estoy compartiendo de mi historia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos tomar conciencia de ese yo de fantasía o de esa idea y de esa idea de la ilusión del yo que yo puedo crear. Esa sí la puedo crear. Lo otro, como está en continuo cambio, continuo cambio, continuo cambio, no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Y como no lo puedo agarrar, ¿sabes qué pasa? Tengo también la libertad para poderlo crear cuantas veces quiera. Pero para poder habitarnos, para yo poder comunicarme contigo, necesito darme un nombre. Necesito decir, yo era Brenda, ahora soy Glafira, me llamo Brenda Glafira, y lo que ocurre es simplemente que yo me voy construyendo y creando como si fuera un personaje tal cual, ¿sí? Pero hay que definir, hay que dividir esta parte y no confundirnos, porque eso es justo lo que dice el budismo y el existencialismo. Cuando yo me creo y me determino y siento que soy un ser inmanente, es decir, que no cambia, entonces, ¿qué ocurre? No me doy la oportunidad de volverme a conocer. Y lo que estoy haciendo acá, por eso me gusta mucho usar las analogías con los personajes de ficción. Lo que nosotros hacemos es tener un personaje de ficción constantemente. A eso es a lo que yo te quiero invitar, a que te des cuenta que sí, efectivamente, no estoy determinada, nada me determina, pero sí me habito a través de la fantasía del yo o de la ilusión del yo. Y esa fantasía del yo es un personaje. Por eso, cuando decimos persona, significa máscara en latín,
porque tenemos esa máscara puesta. No me voy a meter en eso porque hay otros programas en donde ya he hablado sobre eso. Voy a seguir sobre la idea del yo. Fíjate bien, todo el tiempo decimos se va moviendo ese yo ideal, pero ese yo ideal tiene otras características con las que podemos compararlo. Otra vez, tomando en cuenta que hablamos sobre todo de la fantasía del yo o de la idea del yo. Y le podemos llamar el yo personaje, si te sientes bien así, porque a mí me gusta también llamarlo de esa manera. Y no me provoca ningún problema si me dicen, o sea, eres un personaje. Sí soy, sí lo soy, porque si me quisiera habitar como ese yo cambiante, no podría habitar en esta existencia y en este mundo, o en el samsara, como dicen los budistas. Ok, ese yo ideal, como te decía, se construye a través de la relación social y la relación en el contexto en el que estoy habitando y se va moviendo. Pero ese yo que yo quiero alcanzar, lo quiero alcanzar desde un yo que le podríamos llamar el yo real. ¿Cuál es el yo real? El yo que se está habitando en este momento y que aún no llega a lo que quiere llegar hacia el yo ideal. Pero ese yo real, fíjate, entonces ya estamos hablando de dos, el yo real, el yo ideal, pero hay otro que le podríamos llamar el yo obligado o el yo del deber ser. ¿Cuál es ese? El yo del deber ser, el yo real queda un poco más claro porque es el que todavía no alcanza el ideal y que está en el camino a. Pero el yo del deber ser el obligado es el que nos da la sociedad y que nosotros a veces nos sentimos obligados a transitar en él. Pero yo te voy a decir una cosa, porque hay libros donde vas a encontrar, sobre todo libros de psicología, donde hablan de estos tres tipos de yo, por decirles así, en donde parece que están en pugna. Incluso dicen, cuando yo no alcanzo al yo ideal, me frustro, lo cual es cierto. Cuando yo permanezco todo el tiempo en el yo obligado o el yo del deber ser, también me frustro porque no estoy habitándome ni desde el yo real, ni desde el yo, el yo de la ilusión que te decía, ¿no? O el yo ideal. Entonces, yo lo que creo es que no va ninguno en contra del otro. Lo que ocurre es que van de la mano. No me puedo deshacer de mi yo real para alcanzar el yo ideal. Van juntos, se van moviendo. Y el yo del deber ser, por supuesto que también se va moviendo. Imaginemos algo. Voy a hablar otra vez de mi experiencia. Yo tengo, después de que ya dije, va, estudio literatura, me metí a estudiar literatura, después dije, me voy a ir a la Ciudad de México, me vengo a la Ciudad de México, llego a la Ciudad de México y digo, ahora sí está súper definido que me voy a dedicar a la escritura. ¿Y qué pasa? Ya no uso mi nombre, mi primer nombre que es de Brenda, sino que uso Glafira. Y entonces, ¿qué pasa? Me acerqué, según yo, a mi yo ideal. Sin embargo, y aguas, por eso te lo estoy compartiendo, porque cuando crees que vas alcanzando más al yo ideal, empiezas a rechazar a un yo del pasado. Entonces, al principio, recuerdo que yo no quería por nada del mundo que me dijeran Brenda, ¿no? Y me molestaba incluso. Hasta que dije, no, yo soy esta porque fui esa. No me duró mucho tiempo cuando lo asumí como tal, sin embargo, me sigue gustando que me llamen Glafira, así que no se les ocurra llamarme Brenda porque no voy a responder. En mi familia sí me dicen Brenda. ¿Por qué? Porque también ya lo decidí así. Cuando yo decido ser escritora, ¿qué ocurre? Van los tres yoes a la par. Esos yoes, el yo real, el yo ideal y el yo obligado, van juntos. Supongamos que yo ahorita digo, es que yo solo me quiero dedicar a la escritura, que en algún momento lo hice, pero estaba becada. Ahora ya no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque me gana también, no me gana, no siempre. Creo, por eso les digo, van a la par, el yo del deber ser. Yo puedo decir, mi yo ideal es aquel yo que se dedica solo a la parte de la escritura, a la parte de las conferencias, y ese es mi yo ideal, supongamos, ¿no? Y dar solo terapia a grupos, supongamos, ¿no? No es realmente ese en este momento mi yo ideal, pero lo voy a poner así como más extremista.
Mi yo real es el que está aquí frente a ustedes y el del deber ser es la que tiene que trabajar. Entonces van juntos, porque si yo abandono uno, entonces digo, solo voy a ser escritora, fíjense bien, solo me voy al ideal, me voy a ir por mi sueño. Entonces ya no voy a trabajar, ya no voy a dar terapia, ya no me voy a dedicar a dar conferencias ni charlas, no me importa, estaré solo escribiendo, ¿no? Como el yo ideal que quiero, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Me olvido de mi yo del deber ser y al rato estoy, como decimos luego, a la cuarta pregunta, sin un soporte económico que me va a llevar a que viva así como aquellos escritores del romanticismo. Y entonces, esta es mi perspectiva, ¿ok? Para mí van juntos. No me deshago de uno para entrar al otro, porque si me deshago de uno, entonces sí me voy a frustrar, porque voy a decir, pues sí, estoy escribiendo mucho, pero no tengo que comer, supongamos. O sí, estoy disfrutando mucho y todo, pero me he perdido también de ese yo real, que es el que permanecía en el mundo y que no estaba alejado de toda su realidad, ¿no? Tangible. Partiendo de esa idea, es que yo ahora me voy a brincar a otra parte. Déjenme mover mis notas porque las traigo acá. Y no quiero que se me vaya nadie. A ver. Bueno, les decía, ¿qué podemos hacer para acercarnos? Ya me voy a concentrar, una vez que di como el panorama completo, me voy a concentrar solo al yo ideal. ¿Cómo puedo lograr esa idea que yo quiero a través inclusive de todo este contexto? Si yo ya dudé, si ya sé que mi yo es súper ideal y que lo quiero conmigo, te voy a compartir algunas herramientas que a mí me han servido, que ojalá te sirvan a ti, pero siempre ponlas en duda, porque si no van contigo, tíralas a la basura y busca otras que sí te funcionen para poderte acercar a ese yo ideal. Yo te diría, ese yo ideal, su fabulosa existencia es que a lo mejor no lo vas a alcanzar tal cual, porque cuando lo alcances es muy probable que ese yo ideal ya se haya movido hacia otro yo ideal. Pero no te desesperes, porque lo importante, como dice Heidegger y como dice también el poeta Machado, es el camino lo que nos importa, porque en ese camino yo me voy reconfigurando y resignificando. Imagínate que tu yo ideal todavía siga siendo ese yo que tenías cuando eras niña, cuando eras niño. No se podría. Sin embargo, si te pones a pensar, puedes seguir ahí ese yo que tú tenías en algún momento de niña o de niño, pero con los matices que le puede dar la adultez. Yo pienso, como te compartí hace un momento, que cuando yo era adolescente yo quería ser modelo, ¿sí? Primero la estatura no me ayudó, porque llegué hasta el 1,60 y ya no se pudo, ¿no? Pero recuerdo, o sea, ahora que estoy aquí contigo, que lo que a mí me gustaba de ser modelo era la ropa, era mostrar la ropa y mostrarme, por supuesto, ¿no? Y ahora no es diferente, solo que ya mi ropa, pues a lo mejor no es de pasarela. Eh, Ahora también muestro un estilo, pero sobre todo lo que me gusta mostrar ahora son mis ideas, que es lo que te estoy compartiendo. Entonces no está tan alejado, solo que sí se va reconfigurando a través de la persona en la que te vas convirtiendo. Por eso hablamos de la fantasía del yo. Esto no es nuevo. Siempre tendemos nosotros a proyectarnos hacia el futuro, como dice Jean-Paul Sartre, y nos estamos proyectando hacia el futuro constantemente, tal vez para poder alcanzar esa idea de nosotros mismos, que como te dije es probable que no vayas a alcanzar porque cuando logras alcanzarla ya te moviste hacia otra, ¿sí? Y entonces se va moviendo y esa es su maravilla, creo yo. Esto también se veía, por ejemplo, a través de los griegos. Ya voy a entrar un poquito a mitología y literatura. A través de los griegos nosotros la vemos con estas personificaciones o este ideal o estas simplemente posibilidades que tenían representadas y materializadas con las deidades. Te he hablado de dos libros que profundizan muy bien en estos temas, sobre todo de los arquetipos griegos,
que lo escribió una maravillosa psiquiatra que se llama Chinoda Boleyn. Ya sabes que te dejo las referencias al terminar la sesión. Uno se llama Las diosas de cada mujer y hay otro que se llama Los dioses de cada hombre. Puedes leerlos los dos y estaría genial. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que hacían los griegos era tener un ideal y personificarlo a través de estas deidades. Algo no muy diferente que se hace en la filosofía budista. Por ejemplo, tú sabes, porque lo he comentado, que yo practico el budismo desde hace alrededor de 12 años y lo que ocurre en unas de las meditaciones es que se practican visualizaciones o de un proceso de imaginación en donde tú conectas una posibilidad que tú quieres o que quieres acceder y esas posibilidades te van a llevar a que te abras hacia ellas. ¿Cómo? Yo voy a imaginar a una deidad, por ejemplo, pienso en Tara Verde, que es una de las deidades del budismo tibetano, y Tara Verde lo que representa es la voluntad femenina, el poder de lo femenino, esa fortaleza que puede tener una mujer. Y también, por supuesto, es una acompañante no solo a las mujeres, sino a quien la convoque y la invoque para poder abrir esa fortaleza y ese bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conecto con la deidad a través de la imaginación e imagino que soy la deidad e imagino que sus cualidades entran en mí. Y lo que va a pasar es que yo me voy a abrir a esas posibilidades. Esto es de la filosofía budista. Sin embargo, los griegos hacían exactamente lo mismo cuando un hombre quería ser un guerrero como Ares, por ejemplo, lo convocaba, hacía rituales para él, para que se abriera esta posibilidad en él mismo y la deidad lo acompañara. Pero nosotros constantemente también lo estamos haciendo. Y aquí lo importante es que eh, creamos que esa posibilidad o ese yo ideal no es algo a alcanzar, fíjate, lo estaba diciendo así, pero quería llegar a esto, no es algo que esté alejado de mí, es decir, que venga del exterior hacia mí, ese yo ideal. No, es a lo que yo me estoy abriendo a hacer, ¿sí? Si lo deseo, de alguna manera es porque yo ya lo diseñé, y lo único que tengo que hacer es abrirme a esa posibilidad. Y la manera de abrirme es confiar en esta personificación. Pero ahora tú me dirás, ya me dio un poco de calor, ¿cómo voy a crear ese yo ideal? Por eso se llama diseñar al yo ideal. La manera de diseñarlo son algunas pautas que yo te quiero compartir. Primero es lo que dije al principio, ¿qué? Detenerte a cuestionar ese ideal para identificar si es lo que quieres o no lo quieres y desde dónde lo estás decidiendo. Esa es una. Número dos, para diseñarlo es necesario, fíjate bien, por si lo quieres anotar, ya que lo tienes más o menos claro, es necesario que empieces a actuar como tal, así como te compartí lo del budismo. Yo empiezo a vivirme de esa manera. ¿Cómo? Yo quiero ser una escritora, ese es mi ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero ser una escritora? Voy a definir qué tipo de escritora quiero ser, cuáles son las temáticas que quiero abordar, e incluso eso se va moviendo, como dijimos. A veces, al principio, podría yo haber querido escribir para niños y después cambié, de primero quería escribir novela, después empecé a escribir teatro. ¿Por qué? Porque todo esto se va moviendo, como ya te lo compartí. Si tú tienes un ideal de lo que tú quieres llegar a ser, entonces lo primero que necesitamos es generar el contexto, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije que nosotros a veces queríamos un ideal por el contexto en el que vivíamos? Acá lo vamos a hacer al revés. Yo ya que tengo el ideal, genero mi contexto. ¿Cómo? Ok, yo quiero ser escritora. ¿Cuál es mi contexto? Hello, los libros, aquí están, ¿ok? Libros, leer, por ejemplo, pero no solo eso, compartir con personas que me van a hablar de ese tema. Eso me acerca más a mi ideal. Si yo quiero ser escritora y la verdad, nada más me la paso viendo series, de alguna manera solo vinculándome con con temáticas que no están relacionadas con la literatura, pues créeme que el ideal se va a alejar más.
No porque sea imposible, sino porque no te estás rodeando del ideal que quieres. Si tú quieres, por ejemplo, vincularte otra vez, por ejemplo, con la gastronomía, va a ser necesario que conozcas personas que estén relacionadas con la gastronomía. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entablar diálogo desde esa temática y te va a funcionar para que tú empieces a generar tus propias ideas. Yo a veces, como también lo vinculo con la idea de ser un personaje, lo que ocurre es que este personaje que yo estoy creando, porque lo mismo hago cuando escribo, es que me pongo a pensar, y esto a lo mejor te serviría también. Si yo ya fuera esa escritora que quiero ser o ese ideal de escritora que quiero ser, ¿cómo actuaría ante tal circunstancia? Y entonces lo hago. A veces me cuesta trabajo porque mi yo real me dice, hey, detente, aguas con lo que estás haciendo, ¿no? O mi yo desde la obligación me dice, no, tú no puedes hacer tal cosa, ¿no? Y me censuran. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me quiero acercar a ese yo ideal, entonces no solo necesito tal cual saber qué quiero, o sea, la imagen, sino qué pienso con ese, cómo pienso como ese yo ideal. ¿Qué hago como ese yo ideal? Ya que generé el contexto, me voy todavía adentrando más. ¿Cuáles son las creencias de mi yo ideal? Porque en una de esas no van a corresponder con mi yo real. Y lo que voy a tener que hacer es moverme hacia esas creencias a ver qué tan cómoda o tan cómodo me siento. Supongamos que tú estás ante una circunstancia, ¿ok? Te están diciendo, a ver, Glafira, vas a hablar en la radio y a lo mejor yo soy tímida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ok, pero mi ideal de persona que es escritor es que va a ir a entrevistas de radio. ¿Qué haría mi yo ideal? Mi yo ideal iría al radio. Entonces el yo real participa y dice, sí voy, muerto de miedo, muchísimo miedo, pero va porque de alguna manera quiere acercarse a ese yo ideal. ¿Qué ocurre cuando yo digo, no, es que me da pena, no voy a ir? Me alejo de mi yo ideal y después me estoy lacerando y me siento frustrada y me siento incluso a veces hasta deprimida porque no me acerco a ese ideal. Ojo, algo que me estaba faltando, ese yo ideal va vinculado con el yo real porque tiene que ser realista. Incluso yo a veces puedo decir, ¿cuál es mi yo ideal físicamente, corporalmente? Si yo digo, no sé, quiero tener el cuerpo de Lorena Herrera, híjole, estaría medio complicada mi circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que hacerme una serie de arreglitos que no estoy dispuesta a hacer porque hay otra parte de mí que no está de acuerdo con eso. Entonces necesitaría negociar y yo diría, a ver, no, entonces con mi yo real no está vinculado, ¿sí? No es una crítica, simplemente que mi estándar no pertenece a eso, pero a quien pertenezca físicamente va a tener que hacer ese tipo de inversiones si le interesa, ¿ok? Porque se va a acercar a su yo ideal. O simplemente hacer muchísimo ejercicio, si es lo que quieren hacer, que creo que esta señora también hace mucho ejercicio, y bueno, aparte está bellísima, pero a lo que voy, más allá de solo la muestra estética, es, a ver, ¿cómo piensa? A veces solo quedarme en la idea de cómo piensa, cuáles son sus creencias, es ya vivirme desde el ideal. Y esto es algo que también te quería compartir, que al no estar alejado un poco desde lo que hacían los griegos y la parte del budismo a través de las visualizaciones, es vivenciarse como tal. Yo ya soy esa, yo ya soy ese, no es algo que voy a alcanzar. Entonces tú me dirías, híjole, Grafira, pero no sería medio falso también, estaría actuando como la que no soy. Yo te diría, sí, híjole, sí, sí, es muy probable que te sientas medio raro, medio incómodo, medio actuando, ¿no? Y sí, sí lo vas a hacer al principio, hasta que después vas a sentir que eso poco a poco es natural.
Si quieres adentrarte en este proceso donde yo mejor lo he encontrado y a veces utilizo ese libro tanto para mí como, como para como para la creación de personajes, lo que hago es tomar ciertos ejercicios que vienen en ese libro. Algunos seguro ya lo habrán encontrado. Es un libro sobre desarrollo humano que se llama Deja de ser tú. El título no me gusta tanto porque sería más como sé el que, quiere, el que siempre has querido ser, ¿no? Porque creo que ese dejar de ser alguien no se puede, pero sí lo puedes sumar más que nada. El título, de hecho, no tiene tanto que ver con lo que se dice en el libro, es de este autor que se llama Joe Dispenza y hace, sobre todo lo que más me interesa que veas ahí, es una serie de visualizaciones que él propone para lograr ese yo ideal, si estás, si quieres adentrarte más en esta temática. Cuando te adentras desde en unas meditaciones que él propone al final del libro, es experimentarse tal cual. Incluso ahorita vamos a hacer una visualización sobre eso para que más o menos sepas de dónde vaya y podamos vincular el acto creativo hacia ese yo ideal. Nuevamente, tomando en cuenta cómo te estás vinculando con ese aspecto social, es decir, desde tu construcción, desde tu diseño y a partir de ahí tomar decisiones. Otra vez, cuando yo generé ese personaje, porque voy a repetir por si a lo mejor acabas de llegar, estábamos hablando que aunque el yo es cambiante y es un yo que no se puede agarrar, lo que hacemos para poder comunicarnos tú y yo es hablar desde un yo que le podemos llamar fantástico o un yo desde un proceso de la ilusión, ¿ok? El yo de la ilusión es este que estoy hablando ahorita, ¿sí? No es el yo tal cual que hablamos como desde el existencialismo, pero este yo, si yo me apropio de él, si yo lo voy recreando a través de tomar conciencia, entonces sí puedo estar como mucho más presente hacia ese que yo quiero ser, ¿va? Te decía, herramientas importantes, no solo qué hace o qué haría, sino cómo piensa, cuáles son sus creencias. Y yo a veces lo que hago es leer biografías de personas que se acerquen muchísimo a ese yo ideal para seguirme empapando de todas estas circunstancias. Aquí traje algunos libros, por ejemplo, que a mí me sirven para mi idea de mi yo ideal. Es leer biografías, por ejemplo, como de Amelia Earhart. ¿Qué ocurre? O sea, cuando una parte de mi yo ideal es aventado y arrojado, no es que yo quiera ser aviadora, pero sí tener la valentía que ella tuvo e incluso ir por el sueño, aunque perdió la vida. Otra persona, por ejemplo, que ya le he comentado bastante, que es Jane Goodall, sobre todo por su amor hacia los animales, pero también por su proceso de investigación, de observación, de estar atenta a lo que quería, de dejar de distraerse de las cuestiones mucho más superficiales para adentrarse en una filosofía de vida. Ella, por supuesto, mi querida Simone de Beauvoir, que me ha acercado hacia mi reflejo de ser mujer, hacia mi construcción y a darme cuenta que no estoy determinada, que la mujer no nace, sino que se hace y que a través de ese yo ideal es que yo me voy construyendo también a mí misma. Luego, por ejemplo, doña María Montessori, que es esta gran mujer amorosa de los niños, cercana a ellos, donde ella vincula la educación no con un proceso disciplinario, ni con un proceso un tanto arbitrario, sino que permitir que la belleza, la naturaleza y sobre todo que el niño aprenda a través del juego a conocerse a sí mismo y también el conocimiento de la vida y de las materias de estudio. Y también traje otra chica que me interesa mucho para vincularme con mi yo ideal, que es Marie Curie. Marie Curie, que tiene este acercamiento con la ciencia. A mí me encanta la ciencia, como les he dicho, si yo me hubiera dedicado a otra cosa, tal vez me hubiera dedicado a la biología, es muy probable. Y ella se dedicó a la química, pero no solo eso,
fue la primera mujer que recibió un Nobel, una mujer que se comprometió completamente con su estudio. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo estoy creando mi yo ideal y estoy empapándome de todas estas grandes mujeres, lo que ocurre es que me voy reconociendo en su historia. Y algo importante y que también sucede en la ficción, no solo en la vida, es que en todas estas biografías, como en muchas otras que tengo, para poder construirse desde el yo ideal, necesitamos darnos cuenta que ese yo ideal, con la idea de personaje, va a llegar un momento en el que se le van a presentar retos y obstáculos para que ese yo ideal se logre. Esto lo he conversado sobre todo en la creación de personajes, que también están en mi canal de YouTube, todos esos programas. Cómo al personaje se le presentan una serie de peripecias, que son los obstáculos, pero también a tu yo ideal, es decir, a ti mismo, a ti misma, se te van a presentar una serie de retos a lo largo de tu propia construcción. Si no lo tomas desde ahí, puedes renunciar o corres el riesgo de abandonar ese ideal que tenías porque lo sientes muy complicado. Y yo te diría, esos son los retos que te van a llevar al aprendizaje de ese yo ideal. Supongamos, te he estado hablando de mi propio proceso. Yo quiero, por ejemplo, ahora estoy muy adentrada en una historia de ciencia ficción que estoy escribiendo. Entonces, lo que he hecho es primero leer ciencia ficción, por supuesto. Mi gran adorada y que no la traje acá es Mary Shelley, que es la primera mujer que escribe ciencia ficción, no solo la primera mujer, sino la primera escritora que escribe ciencia ficción, es decir, que también es el escritor que escribe ciencia ficción es ella. Adentrarme no solo en su vida, sino en su obra, estar vinculada mucho con los procesos de la ciencia para poderme ir adentrando y creer también que yo estoy vinculándome con la ciencia ficción. Pero ¿qué hice también? Fue no solo ponerme obstáculos, no solo agarrar los obstáculos, no bien, sino ponerme también yo retos, y fue que me metí a un grupo de discusión sobre la novela. Entonces, la novela que yo estoy escribiendo con personas que también escriben sus novelas. ¿Y qué pasa? Que me ponen retos, hay cosas que escribo que no les gustan, hay cosas que sí. Entonces, eso me abre también a darme cuenta por cuál es el camino que voy y qué es lo que voy necesitando también para yo crear este ideal de escritora de ciencia ficción. No solo es adentrarme en la ciencia, ya te he estado platicando de alguna manera qué es lo que estoy leyendo, que está vinculado con la ciencia, y también hablar con personas sobre ciencia, aunque yo no sepa mucho. Y le hablo, por ejemplo, a mi querido amigo Enrique Valp, que es físico, y me pongo ahí a hablar con él y le mando audios y le estoy preguntando, y bueno, a veces me comporto hasta necia por estarle preguntando. O aquí está también mi querido amigo Edgar Reza, con el que también puedo hablar de estos temas. ¿Y qué pasa? Que ellos me van retroalimentando y yo me voy adentrando a ese universo, ¿sí? Otra vez, desde la vivencia. Pero voy a parar aquí. Espero que hayas tomado notas de todas estas herramientas que a mí me han funcionado a través de eh, vivificar, si le podemos llamar así, o encarnar más bien a este yo ideal. Cuando yo encarno el yo ideal es que no está allá, ya lo estoy viviendo porque ya, a veces, ¿sabes qué pienso? Ahora que he estado leyendo a Margaret Atwood, que es esta gran escritora de ciencia ficción, a veces me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué música escuchará una escritora de ciencia ficción? ¿Qué hará? ¿Se la pasará escuchando a Shakira? Híjole, no creo, ¿no? A mí me gusta Shakira, debo aceptarlo, pero ahora estoy escuchando otro tipo de música que también me gusta muchísimo. ¿Y qué pasa? Otra vez te digo, no se trata de anular al yo pasado, es simplemente sumarlo a este que estamos creando nosotros. Y entonces me voy experimentando. Si hago ejercicio, pongo esa música, pongo documentales. Hay dos documentales que te voy a dejar para ver cómo nos vamos construyendo, cómo vamos construyendo ese yo ideal desde una perspectiva de género. Uno de ellos es buenísimo, que se llama La máscara con la que vivo,
¿sí? Y está en Netflix, te lo voy a dejar también las referencias, y el otro se llama El precio de la belleza, ese está en YouTube, que uno, el de la máscara con la que vivo, habla del yo ideal o la construcción de lo masculino, y el precio de la belleza habla de la construcción de lo femenino, pero velo los dos, es importante que veas los dos para que también te cuestiones tu propio yo ideal, ¿ok? Pero vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Si me desconecto de Instagram, voy a seguir en Facebook. Discúlpenme en Instagram, pero es que aquí tienen un tiempo limitado y yo parece que vivo sin tiempo porque siempre me alargo demasiado. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, así muy rápido de 2 minutos, para que me vayas dejando también tus preguntas y tu experiencia en el ejercicio. Son ejercicios de visualización creativa muy cercanos a lo que te compartía al respecto de esta cultura griega sobre la personificación, y también al respecto de cómo lo trabajamos en el budismo es desde una visualización. Pero yo no le voy a dar características de deidad, sino que tú vas a decidir cuál es tu yo ideal. Piensa en 3 características importantes de tu yo ideal mientras cierras los ojos, te colocas con la espalda recta, respiras profundo. Si no quieres cerrar los ojos, no los cierres. Simplemente manténlos fijos en algún punto. Respira profundo, lo voy a hacer súper rápido, pero si te metes a mi canal de YouTube, ya me voy a caer mal yo de tanto que me estoy autorreferenciando, pero es que ahí tengo visualizaciones creativas que son más lentas, entonces puedes tener acceso a ellas. Nada más búscalas, visualización creativa, y ahí te van a salir varias. ¿Ok? Entonces, ahora que estás así, con tus ojos cerrados, piensa en esas 3 cosas que tiene tu yo ideal, en estas 3 características. Igual después las cambias y no pasa nada. Una de ellas, no sé, puede ser en cuanto a la profesión, otra de ellas puede ser en cuanto a un estado emocional. Yo solo te estoy aventando ideas. Otra de ellas puede ser en cuanto a un aspecto físico, si tú quieres, ¿ok? Entonces, te voy a pedir que esos aspectos no los veas alejados de ti, que en este momento te percibas ya siendo ese ser que quieres llegar a ser, ese personaje que estás diseñando, ya lo eres, no está en el futuro, está aquí, ahora. Respira profundo, imagina que todas estas características, que pueden ser 3 o más, están en cada una de tus células. Respíralas. Incluso siente cómo caminarías siendo ya ese yo ideal. ¿Cómo camina tu yo ideal? Eso sirve mucho, fíjense. ¿Cómo se sienta tu yo ideal ahorita, si estás sentado o si estás de pie? ¿Cómo respira? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene? Sin censurar al yo pasado, por favor. Si aparece, lo sumamos. ¿Cómo lo sumamos? Le decimos, ven, ven, vamos juntos en esto. Respira, experimentando que estás siendo en este momento, por ejemplo, yo, Glafira, es escritora de ciencia ficción. Esa mujer que se reconoce dentro de su ser escritora. Y vas a decir, yo lo voy a decir conmigo, yo, Glafira, soy escritora de ciencia ficción, por ejemplo. Tú vas a decir lo que tú creas que quieres ser y que ya eres en este momento. Y ahora simplemente respira profundo y abre los ojos. Y dime qué te pasó. Dime qué sentiste. Dime qué te ocurrió. Habitándote ya desde tu yo ideal. No como algo lejano, sino como algo que ya está. ¿Cómo te encarnaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te viviste? Cuando yo hago este ejercicio, voy a ir leyendo tus comentarios. Romeo me dice el poder de crearte. Eso es, querido Romeo. Un abrazote. Creo que estás en Madrid, ¿verdad, Romeo? Ya te extraño por acá. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Lo hice muy rápido. Esto puede llevar mucho, mucho rato en donde te vas
experimentando. Yo por lo regular hago este ejercicio, no diario, pero sí lo hago por las mañanas de manera frecuente. Gratitud, dice Enki en Instagram. Gratitud, eso es bonito. Experimentar gratitud con el que quieres llegar a ser y ya está siendo. Fíjate cómo es jugar con las palabras, con el que quiero llegar a ser y ya estoy siendo en este momento. Ese es el yo ideal, que va junto y de la mano del yo real y del yo obligación, porque somos seres en el mundo. ¿Qué más experimentaron? ¿Qué más les pasó? ¿Lo pudieron hacer? Si no lo pudiste hacer, no te preocupes, porque lo hice muy rápido y era más que nada para darte un ejemplo de cómo te podrías experimentar. Me dice mi querido Edgar Reza, es hacerlo con calma, sí, con mucha más calma y mucho más tiempo. Por eso te digo, yo estas visualizaciones las hago despacito, duran alrededor de 10 minutos y están ahí en el canal. Por si quieres tener acceso a ellas, pones visualizaciones creativas y ahí las vas a encontrar. Dice Eric, me sentí muy feliz con la sonrisa llena de satisfacción. ¿Qué les puedo decir? O sea, es genial. Cuando nos empezamos a experimentar como el que ya queremos ser, a veces nos podemos sentir como, híjole, no estoy, no llego a estar en esos zapatos. Pero yo te diría, vívete en la incomodidad de todavía no sentirte tal cual. No pasa nada, no pasa nada. Pero si ya te sientes en satisfacción, genial. Dice taciturna, cierta tranquilidad y recordarme parte lo que he sido, recuperar parte de mi esencia. Qué bueno que dices esto, parte de mi esencia, ¿sabes? Taciturna, porque cuando yo escucho a alguien desde mi ser existencialista, ¿no? Que dice, alguien que dice, es que dejé de ser yo, eh, es que recuperé mi yo, es que yo estoy siendo yo, creo que se refieren a que se sienten muy cercanos a su yo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre tengo, por eso les decía, desde mi ser existencialista, la idea del yo que va cambiando. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cuál es ese yo que a veces dicen dejé de ser yo? ¿No? Pero creo que es esto. El dejar de ser yo es que me alejo de mi yo ideal. Y cuando yo me acerco a él, como lo dice mi querida Taciturna, es, es que me siento yo, ¿sí? Me siento realmente yo porque estoy entregada al que quiero ser, pero siendo, no olvidemos eso, siendo, no como algo en el futuro, sino en este momento. Dicen Enki, tengo una imagen referente a una visión del futuro. Pueden llegarte también esas imágenes, experiencias que a lo mejor no has vivido y que puedes vivir, quién sabe. Desde Barcelona, me dice mi querido Romeo. Qué bueno, Romeo, que andas por allá. Dice Lupita, el poder de la mente a través de las palabras, reconocernos es mágico. Exacto, Lupita, eso es, eso es. Dice Hilda, para mí sí fue un ejercicio nuevo, me gustó muchísimo, me sentí muy conectada con ese yo ideal. La verdad es que ustedes lo pueden hacer a su ritmo, tranquilos, escribir ese yo ideal. Algo que a mí me funciona mucho es que escribo tal cual, como si yo estuviera escribiendo mi diario. Esto nunca lo había compartido, pero se los voy a compartir a ustedes. Escribo mi diario desde mi yo ideal y desde mi yo real. Entonces, a veces cuando soy mi yo real, pues cuento lo que me pasó en el día a día, pero cuando soy mi yo ideal, cuento desde mi yo ideal lo que sí me está pasando, pero siendo ya esa que quiero llegar a ser. Entonces es bien emocionante, porque a veces en el día a día, lo que me ocurre es que experimento lo que yo escribí. ¡Wow! Magia. No es magia, es simplemente que ya al vivirme de esa manera, ya me estoy de alguna manera, de alguna forma, proyectando hacia eso, ¿no? Ok. A ver, ¿qué más? Ya nos queda, bueno, ya me voy a salir de Instagram. Muchas gracias porque de un momento a otro se cortará. Y también muchas gracias a quienes me están acompañando en las charlas de existencia y escritura todos los lunes a las 6 de la tarde. El próximo lunes hablaré sobre un concepto que a mí me hace ruido y te lo quiero compartir. Es, ¿vale la pena o no vale la pena la disciplina? ¿Funciona o no funciona ser disciplinado? ¿Por qué abandono las cosas cuando quiero exigirme la disciplina?
va a ir por ahí. Yo creo que mañana o pasado pongo bien ya el título, pero va más o menos en esa línea, porque me gusta cuestionar los conceptos que tenemos bien arraigados desde una significación para darles otra dimensión. Te mando un abrazo, nos vemos en otra charla de existencia y escritura. Me quedé así porque ya me salí de Instagram. Bye.